El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Vamos a entrar en el estudio de esta noche. Tengo un tema aquí que yo sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Yo primero quiero leer la Biblia en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31, que dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El tema de hoy es 7 principios para tener una oración efectiva. Esta palabra que acabamos de leer, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esta palabra definitivamente priva a los hombres que no hacen la voluntad de Dios de ser oídos por Él. Claramente lo dijo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios no oye a los pecadores. Ahora, ¿por qué Dios no oye al pecador? Sencillamente porque Dios es santo. Y Él no tiene ninguna relación ni con el pecado ni con el pecador. A menos que esa persona se arrepienta de verdad, de corazón, confiese su pecado al Señor, se aparte de lo malo, y entonces en ese momento su relación con Dios, su comunión será restaurada, y entonces sus oraciones pueden ser oídas por el Señor. Jesús lo dijo en Juan 6:37, y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero para venir a Jesús hay que reconocerlo como el Salvador, y para eso necesitamos reconocernos como pecadores. Reconocer que estamos en pecado y que Él es el único camino al Padre, y por su sangre, únicamente por su sacrificio, nosotros podemos tener entrada entre los benditos del Padre Celestial. Dios trabaja bajo leyes, por eso le dio a Moisés las leyes en el Sinaí. Por eso les ordenó, le dio ordenanzas, leyes, decretos, estatutos al pueblo de Israel. Porque Dios trabaja bajo principios de leyes. Dios es un Dios de orden. Y todo aquel que quiera caminar con Dios, lo primero que tiene que saber que tenemos que sujetarnos a su palabra, aunque no nos guste. Alabado sea el Señor. Vamos, yo quiero, para entrar de breve en el tema, o sea, de una vez en el tema, yo quiero numerar esos 7 principios que necesitamos cumplir, sujetarnos a ellos, para que nuestra oración pueda ser oída y nuestra oración pueda ser efectiva. El primer principio es el principio de un corazón puro. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice: acerquémonos, purificados los corazones de mala conciencia. La primera condición que Dios establece, la primera condición que Dios pone para que nuestras oraciones puedan ser oídas, es que debemos tener un corazón puro. Amén. Pureza en el corazón. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón es la máquina de las acciones. Dice la Biblia que del corazón sale todo lo malo, los malos pensamientos, los adulterios, los pleitos, las contiendas, los celos, las envidias, toda maldad sale de ahí, del corazón. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, esto que yo estoy hablando de que necesitamos tener un corazón puro, esto es el primer requisito que Dios pone. La Biblia dice que los de limpio corazón son los que verán a Dios. Mateo capítulo 5, es una de las bienaventuranzas que el Señor dio en el Sermón del Monte. Salmo 66, versículo 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, mire cómo dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Está hablando de que si en su corazón hubiera habido malicia, iniquidad, pecado, no hubiera tenido el corazón puro, el Señor no lo hubiera oído, no lo hubiera escuchado, y ese era el rey de Israel. O sea que tengo un llamado para los liderazgos, para los cabezas de casa,
para los que tienen cargos y ministerios, tenemos que limpiarnos el corazón. Porque si no tenemos un corazón puro, Dios no nos va a oír. En Isaías capítulo 1, versículo 15 dice Dios: cuando extendáis vuestras manos, mire lo que dice: yo esconderé de vosotros mis ojos, no te veo. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están vuestras manos de sangre. La mano de sangre quiere decir que sus manos eran asesinas. Y no necesariamente tenemos que pegarle un tiro a alguien para asesinarlo. Cuando nosotros criticamos, chismeamos, cuando fomentamos la discordia, derramamos sangre inocente. Por eso la Biblia dice, Proverbios capítulo 6, que hay 6 cosas que Dios aborrece. Es más, se lo voy a leer. Proverbios 6, versículo 16 y 17. Mire lo que dice: 6 cosas aborrece Jehová, las aborrece, las detesta. Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Ves? El corazón, cuando no es puro, empiezan las maquinaciones, la malicia a nacer en el corazón. Los pies presurosos para correr al mal, que corren, son diligentes para lo malo, pero para las cosas de Dios les cuesta. El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Nuestro pecado en el corazón le cierra los oídos a Dios para no oír. Dice que la oración del impío es abominable delante de Dios. Fíjense usted cómo comienza Dios. Para oír una oración comienza desde el corazón. Él mira tu corazón. El Señor se lo dijo a Samuel cuando iba a ungir a David. A David no. Él lo mandaron a ungir al próximo rey de Israel, al sustituto de Saúl. Y él se equivocó varias veces, porque él miraba la apariencia, él miraba la altura, él miraba lo fornido, lo bello de su apariencia. Y el Señor Dios Todopoderoso le dice: tú lo estás viendo a ellos, tú ves su apariencia, tú lo ves bonito, yo lo desecho, porque tú contemplas lo que está delante de tus ojos. Jehová mira el corazón. Aleluya. Dios mira nuestro corazón. Amén, hermano. Amén. Entonces, el primer principio para los hermanos que van llegando, estamos hablando de 7 principios que Dios requiere, que Dios establece, 7 condiciones para que nuestra oración sea efectiva. La primera condición es que tenemos que tener un corazón puro. Si no tenemos un corazón limpio, Dios no nos va a oír, porque Dios es santo. Y la Biblia dice: sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, cuando hay pecado en el corazón, en la vida del hombre, entonces los oídos de Dios se cierran. Él no nos va a oír. Nunca nos va a oír. Porque es un principio de Dios, como dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él se oye. O sea que para ser oídos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pecado en todas las formas. Entonces, si nosotros tenemos pecado en el corazón, el pecado ensordece a Dios. O sea, Dios se tapa los oídos para no oír. Porque no puede oír Dios un corazón sucio. Y cuando se cierra, cuando hay pecado, óigame, mira lo delicado que es esto. Cuando se comete el pecado, cuando hay pecado en el corazón no es puro, el oído de Dios se cierra y esto corta la comunicación con Dios, la comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Amén, aleluya. Entonces, es inútil que oremos y pasemos hora orando y orando si hay algún tipo de pecado en nuestra conciencia que nos acusa. No me están entendiendo. Amén.
Si nosotros tenemos pecado y no lo hemos reconocido y no nos hemos apartado, no lo hemos confesado a Dios, esa oración no va a ser oída nunca. Aleluya. Nunca nos va a oír la oración Dios. Hasta que quitemos de nuestro corazón lo que estorba nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo único que nos aleja de Dios? El pecado. No es el color de la piel, no es mi talla de pantalón, si soy gordo o soy flaco. Lo que nos aleja de Dios es el pecado. Amén. Si hay algo en nuestra vida que nosotros sabemos que es contrario a la voluntad de Dios, de nada me va a servir que yo pase 24 horas de rodillas, ni que ayune. Dios no ve eso ni lo oye. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos y apartarnos de todo corazón. Josué capítulo 7, versículo 10 al 12, Dios le dijo a Josué: levántate, Israel ha pecado. Óigame, por eso Israel no podrá estar delante de sus enemigos en la guerra, ni seré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Lo que pasó fue que Dios le prohibió a Israel que cuando entraran a Jericó tomaran nada. Todo estaba prohibido. Y hubo un tipo llamado Acán, cogió unos lingotes de plata, unos mantos babilonios y lo enterró en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Óigame bien. Josué era el sucesor de Moisés. Cuando murió Moisés, Dios levantó a Josué. Y Josué terminó la obra que comenzó Moisés. Ahora vean. Y Dios le dijo a él: van a destruir ese pueblo. Lo van a pasar a todos a filo de espada. Porque eran enemigos de Dios. Ser enemigo de Dios es un problema. La Biblia dice en el libro de Hebreos: horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Y el hombre enterró eso en su casa: dinero, lingotes de oro y de plata, y mantos babilonios, vestiduras. Él las entierra en su casa. Enterró todo eso que Dios prohibió siquiera tocarlo. Él se lo llevó a su casa y lo enterró en su casa. Enterró en su casa algo que Dios había prohibido. Nosotros no podemos tener en casa cosas que Dios no quiere. No podemos tener música mundana. No podemos tener aguardiente. No podemos tener vulgaridades. No podemos estar viendo novelas. No podemos tener pornografía en la casa. No podemos tener nada que a Dios le desagrade. Amén. Eso es anatema. Amén. ¿Dónde lo tenía? Enterrado en su casa. Ahora, ¿por qué lo enterró? Porque lo tenía escondido. Hay gente que tiene cosas escondidas. Amén. Por eso no pega uno. Por eso no le va bien. Amén. Porque tiene cosas escondidas. Y a Dios nadie lo engaña. Dios lo conoce todo. Amén. A Dios nadie lo engaña, hermano. Amén. Entonces, como él enterró eso en su casa, desobedeció a Dios, se fueron a otra guerra. Y en la primera guerra ellos conquistaron Jericó, pero en la segunda guerra perdieron la batalla. Murieron 36, dieron la espalda delante de los enemigos del pueblo de Jai. Jai significa montón de ruina, significa montón de basura. Un basurero lo derrotó. ¿Por qué fueron a la batalla y perdieron la batalla? Porque había pecado escondido. Cuando hay pecado oculto no hay victoria. Aleluya. Porque Dios no camina con nadie que anda en pecado. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y entonces, cuando perdieron la batalla, ¿qué hizo Josué? Cayó de rodillas a clamarle a Dios. Y Dios le dijo: mira, ¿qué haces tú orando a mí de rodillas? ¿Por qué estás llorando? Lo que pasó fue aquí, que hay alguien que metió el anatema, desobedeció, metió el pecado en el pueblo de Israel y por eso perdieron la batalla. Mira cómo le dijo el Señor, mira lo que le dijo el Señor. Levántate, le dijo a Josué. Israel ha pecado. Por eso fue que perdió la batalla, porque pecó Israel. Versículo 12 de Josué capítulo 7, versículo 10 al 12 dice así: por eso, porque están en pecado,
Israel no podrá estar delante de sus enemigos. Caerá, no podrá vencer, ni seré yo más con vosotros. Yo no voy a estar con ustedes porque hay pecado. Y mira lo que termina diciendo: si no destruyeres el anatema de medio de vosotros, si no sacas el pecado, yo no estaré contigo. Y este es el primer principio. Son 7. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? El Señor, para explicarle mejor esto, el Señor le dijo a Josué: ya para de orar, porque estás haciendo bulla, porque hay pecado. No importa que tú llores, brinques y saltes, hay pecado oculto. No te oiré. ¿Por qué? Porque Él no quiere comunicarse con un alma que continúa en pecado. Amén. Si Dios nos llamó, tenemos que apartarnos del pecado. Amén. Venir a la iglesia no te quita el pecado. El pecado te lo quita la sangre de Cristo cuando tú lo confiesas y te apartas. Amén. Aleluya. Entonces, arrepentimiento, apartarse del pecado, limpiar el corazón, limpiar la vida, eso es lo que activa nuestra amistad con Dios y reanuda la comunión. Y hace que tengamos comunión con Dios. Amén. Amén. Por eso es que cuando Juan el Bautista, cuando Juan está bautizando a Jesús, vino una nube del cielo y una voz del Padre que le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Porque Jesús nunca pecó y Él siempre tuvo el agrado del Padre. Segundo principio, el principio del corazón perdonador. ¿Está entendiendo? Amén. Marcos 11:25 dice: y cuando estuvierais orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Amén. Marcos 11:25. Lo repito porque es importante que esto quede clavado en tu corazón como un clavo al rojo vivo. Y cuando estuvierais orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Aleluya. Gloria a Dios. Es bien difícil si no tenemos con la mujer, peleamos con el marido, si no con los hijos, si no con el vecino, si no con el gobierno, si no con los borrachones. Siempre andamos, por eso que tenemos que cuidarnos. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Eso habla, que esto de yo hablé de la limpia conciencia. Y hay gente que tiene una limpia conciencia debido a que tiene mala memoria. No recuerdan que han ofendido. Por eso tienen una conciencia limpia, porque se olvidó la marramucia que han hecho. Amén. Cuánto daño han causado a otros. Dice la Biblia, Jesús dijo que en el cielo daremos cuenta a Dios por toda palabra necia y ociosa que digamos. Mire, los aviones tienen un asunto que se llama la caja negra. La caja negra es una cosa que está dentro del avión y tiene las comunicaciones del avión, tiene todo, las particularidades de comunicación. Y si ese avión se estrella y se hunde en el mar, él puede soportar mucha profundidad de presión. Soporta también, si el avión se quema, miles de grados de temperatura. Entonces, cuando los técnicos van, los técnicos de aviación buscan la caja negra, y ahí en la caja negra está, ¿qué fue lo que pasó? Pues nosotros, en el cielo, nosotros tenemos una caja negra. Aleluya. Cuando lleguemos al cielo, nos van a abrir la caja negra y nos van a decir todo lo que hicimos. ¿Tú me estás entendiendo? Amén. Por eso vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir. Entonces, el segundo principio es el principio del corazón perdonador. Oiga bien, esta es una condición imprescindible para que nuestras oraciones puedan ser oídas por el Señor. Jesús mismo nos enseñó con su vida. En la oración esa, el Padre nuestro, dice: perdona nuestros
pecado como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Jesús murió perdonando a los que lo hirieron, a los que lo mataron. Esteban murió orando por los que lo apedrearon y lo mataron. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Era un diácono de la iglesia, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero sin la llenura del Espíritu Santo no se puede tener estas cualidades. Y el Espíritu Santo no puede vivir en un corazón sucio que tiene anatemas enterradas. Ay, Señor. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El espíritu de rencor es más extendido y se está manifestando más y ha estado más con nosotros de lo que nosotros podemos entender. Eso está desde el niño. Desde niño estábamos bregando con el espíritu de rencor. Hay gente que hoy tiene 70, 80 años, 100 años y todavía están recordando algo que le hicieron cuando tenía 5 años. Y han pasado 75 años y no ha perdonado. Y muchas de las amarguras de mucha gente se debe a las cosas que le hicieron en el pasado que no han perdonado. Cuando nosotros perdonamos, nos estamos haciendo bien a nosotros mismos. Amén. Si yo no perdono a alguien y deseo que le vaya mal, es como que yo me tome un frasco de veneno esperando que el otro se muera, cuando el que se va a morir soy yo. A veces encontramos personas que por fuera se ven muy sinceras, se ven muy sanas, muy alegres, muy chéveres. Y inclusive pueden hasta trabajar en la obra del Señor. Y pueden cantar, aleluya, y gloria a Dios y todo eso. Pero esta persona pueda que tengan en su corazón un espíritu de rencor escondido. Como Acán enterró el anatema, pueda ser que alguien tenga algún tilimbiche del diablo escondido en su corazón. Amén. Hay gente que tiene un cuarto que no le conviene que nadie entre, porque ahí en ese cuarto tiene las inmundicias guardadas. Amén. Por eso la Biblia dice, ven hijo mío, dame hoy tu corazón. Cuando le damos el corazón a Dios, Dios lo limpia. Amén. Y ya no tenemos rencor con nadie. Y pueda que tenga rencor con alguien hasta adentro, en la familia. Hay muchas cosas que hay que limpiar. Dios no lo va a justificar a usted ni a mí, porque estamos molestos. Dios nos manda a perdonar y punto. Y perdonar, a bendecir al que nos maldice. Amar al que nos odia. Imagínate tú, ese es el Evangelio. Ahora, si nosotros no queremos, o sea, de una disposición, esto es una sugerencia, esto es una orden. Pero si nosotros no queremos obedecer la orden de Dios, si no estamos dispuestos a perdonar, nuestra oración nunca va a ser oída por el Señor, nunca va a ser aceptada por el Señor. Perdonar es tan importante que el Señor hizo una declaración de lo que representa el perdón. En Marcos 11:26 y Mateo capítulo 6, versículo 15. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora está claro que hay que perdonar. Amén. Aleluya. Inclusive hay gente que no tiene rencor con otra persona, pero tienen rencor consigo mismo. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice aquello? Perdónate también entonces. Amén. Ahora, yo no voy a tratar aquí de hablar mucho extenso de esto. De eso de lo que el Señor dijo, esto está claro. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos lo va a perdonar a vosotros sus ofensas. Amén, así. Porque nosotros ofendemos. Cuando nos ofenden, queremos que Dios nos respalde, que nos ayude. Pero cuando ofendemos, creemos que tenemos derecho de ofender a otro. Nadie tiene derecho. Dios no le da permiso a nadie para ofender. Pues si usted quiere ofender, mejor tráguese la lengua, muérdase la lengua. Es mejor que se muerda la lengua. Y no tenga que soltar una palabra que lo vaya a perjudicar con Dios y mañana tendrá que llorar lágrimas de sangre. Usted tiene una cajita negra, pero cuando nosotros pedimos perdón de verdad, esa caja negra se vuelve blanca. Amén. Dios limpia nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor para siempre.
Yo le he pedido a Dios que nunca yo no quiero tener ese horrible pecado de estar con rencor contra nadie. Pues una persona que vive con rencor es una persona que vive con el diablo adentro de su corazón. Porque ¿quién es la fuente del mal, del rencor y del odio? ¿Quién es? Satanás. ¿Quién es la fuente del amor, del perdón, de la misericordia? Dios. Entonces, si Dios está en nuestro corazón, tenemos que hacer como Él dice. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, por eso es que nosotros nunca debemos darle lugar a que nuestro corazón se contamine con raíces de amargura. Si hay algo que no nos gustó, vamos a aclararlo de una vez. Porque si usted mata una gallina y la deja ahí, al ratito no pasa 2 días, 3 días, se pone podrida. Así mismo pasa con nosotros. No deje que se fermente el odio dentro de usted. Amén. Vamos con el tercer principio, el principio de tener la motivación correcta. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aleluya. Gloria a Dios. Pedís, dice que pide, pero está pidiendo mal. ¿Por qué? Porque las intenciones de esa oración es para las vanidades, para gastar en deleites. Gente que piden puro para ellos, cuando oran ellos, mi hijo, mi abuelo, mi tío, mi casa, mi carro, mis dientes, mi ojo, mis riñones, y nunca ora por los demás. Es una oración que es egoísta y Dios no la quiere oír. Ahora, yo puedo pedirle a Dios cosas que son correctas. Por ejemplo, pedir que el Evangelio se mueva en este pueblo. Amén. Que toda Latinoamérica esté bajo el fuego del Espíritu Santo. Amén. Eso es correcto, porque eso está en línea con el deseo de Dios. Gloria a Dios. Que el Evangelio se mueva y que multitudes se salven. Eso es de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelismo es el deseo de Dios, que sea predicado el Evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si yo oro así, para yo sacar provecho del evangelismo y del evangelio, que la iglesia se llene, no para tener alma, para enseñarle a caminar con Dios, para que vayan al cielo, sino para que venga el dinero, viene la gente, vienen multitudes, llegaron tiempos, llegaron ofrendas, estamos hechos. No, es una oración diabólica, es un deseo maligno. Amén. Así es. Entonces esas son las cosas que Dios no quiere. Prospérame, ayúdame, respalda. Cuando uno dice, Señor, voy a predicar, respáldame, esa expresión respáldame puede ser de orgullo. No quiero quedar mal parado. Cuando yo predique es algo para que la gente sepa que yo soy tu siervo, que yo no soy cualquier cosa. Hermano, Dios no está viendo eso con buenos ojos. No oye esa oración, porque es soberbia. Dios no respalda a ningún hombre en la tierra. Dios respalda a Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, porque es el único nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando oro así, con una motivación incorrecta, mi oración nunca será contestada. ¿Por qué? Porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios sabe cuál es la intención con que tú estás orando. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Por lo menos yo digo, Señor, tú sabes, aquí estoy, pero necesito una goma para la moto, para el motor, Señor. Tú sabes, pero lo estoy haciendo para que alguien oiga. Yo te la tengo, Hay que pedirles a Dios. Amén. En secreto, y Dios nos responderá en público. Amén. Aleluya. Nosotros no somos limoneros. Esta iglesia no somos limoneros. Así es. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Ahora, fíjense usted lo delicado, por eso
cuando una persona le pide que su ministerio tenga éxito, yo no estoy hablando de vivir derrotado, pero hay gente que muchas veces habla lo que hay en su corazón, soberbia. Amén. Señor, tú sabes, yo aquí no vine para estar avergonzado. No, hermano, Dios no avergüenza nada. Si Dios me mandó, para donde Dios me mande, donde yo esté, si Dios está conmigo y yo estoy haciendo su voluntad, yo voy a triunfar porque Dios está conmigo. Amén. Y si Dios Aleluya. conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Aleluya. Lo que asegura que tengamos éxito en lo que hacemos es que lo hagamos para Dios. Amén. Yo nunca voy a fracasar, ¿sabe por qué? Porque esta no es mi obra, esta es la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, para que mi oración sea contestada, oída, sea agradable ante Dios, para que mi oración sea efectiva y tenga garantizada esa respuesta que yo estoy esperando, no debe estar inspirada mi oración en un deseo egoísta, vanidoso, arrogante. Ese deseo egoísta de mi éxito. Aquí triunfamos todos. Amén. Porque es mejor, porque si yo digo mi éxito es mío solo, pero si digo triunfamos todos, y más todavía, se suma más gloria para Dios. Amén. Dios Aleluya. no quiere egoísmo en su pueblo. Amén. Entonces, necesitamos tener en el corazón y expresar una oración bajo los principios, digamos, los motivos correctos. Primera de Pedro 4:11 y Primera de Corintios 10:31. El Señor nos dice ahí, para que en todas las cosas sea Dios glorificado. Esa es la motivación por la que yo estoy aquí, por la que tú estás acá. Si es para que todo sea gloria para Dios, es correcto. Amén. Es correcto. Vamos con el cuarto principio. El principio de la fe. Principio de la fe. Santiago 1:6 dice, pero pida en fe, no dudando nada. Es decir, que debemos pedir con fe y en fe, no dudando nada. Ahora, en otra palabra, no tenga duda alguna de que así va a ser. Si está en voluntad con Dios, la oración que yo estoy haciendo a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es indispensable si nosotros queremos recibir respuesta de parte de Dios y que nuestras oraciones sean respondidas. Necesitamos fe. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11:6 dice que sin fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Ahora, de otra manera, donde hay fe, Dios va a hacer milagros. Pero si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Si yo canto la canción, yo sé que estás aquí, Señor. Pero en realidad lo canto porque me sé la letra, pero no estoy convencido que Dios está aquí, yo no tengo fe. Yo estoy ofendiendo a Dios. Amén. Tenga cuidado. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. Entonces, el Evangelio en Marcos 11:23. El Señor Jesucristo hizo una tremenda promesa para los que oran, para todo su pueblo, para la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Ahí en Marcos 11:23 dice que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyese que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Al decir una montaña, tírate en el mar, y se tira. Amén. Ahora, yo no creo que ninguno de nosotros le haya pedido a Dios que mueva una montaña. Yo no creo que nosotros haya gente que haya dicho al Señor, mueve la montaña. ¿Para qué? Si la montaña está ahí porque está chévere. Los hombres son los que la mueven con dinamita. Para hacer carreteras y edificios y centros comerciales, y después vienen los temblores. Ajá. Así. Lo que Dios puso está bien. Amén. Amén. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Saben por qué muchas veces Dios no nos responde? Porque nuestro corazón no está puro. Mire, cuando Jesús entró en Nazaret, su pueblo donde él se crió, no lo recibieron.
No lo querían ni en coco. Y usted se molesta porque su familia no lo quiere. No creen en usted. Y Jesús mismo no lo quería ni su pueblo, ni sus hermanos. ¿Sabe qué dijo Juan? Señor, que quiere que oremos para que venga fuego del cielo y los queme todo este bandido. ¿Sabe qué dijo Jesús? Tú no sabes qué espíritu tienes, tú estás endemoniado. Tú tienes un espíritu criminal, tienes un espíritu sicario. Tú eres un sicario, tú eres un terrorista. Porque nosotros no podemos usar a Dios ni el poder de Dios para destruir a nadie. Y yo pido que caiga fuego, sí, pero fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Fuego que limpie nuestros corazones. Aleluya. Fuego que limpie nuestra vida. Amén, hermano. Amén. Elías estaba en una montaña y venía unos tipos, un capitán con 50 soldados a meterlo preso. Y le dijeron, siervo de Dios, baja que la reina te mandó a buscar. Si yo soy siervo de Dios, que venga fuego del cielo y te consuma con tus 50. Cayó fuego y los mataron. 51 chicharrones quedaron ahí. Y mandaron 51 más y volvió a caer candela. ¿Usted cree que si tuviéramos ese poder, no es que no lo tenemos, podemos tenerlo, pero Dios no nos lo da porque lo vamos a usar mal? Quema la suegra, quema este bandido marido mío, quema este vecino, quema al otro, quema al gobierno, quema al presidente, Quemamos a todo el mundo. quema a este que me viene a cobrar, no tengo los cuartos, mátalo, quémalo a este que venga. ¿Se da cuenta? Que Dios no nos va a responder si nuestro corazón no es puro. Aleluya, ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Ya vamos a Aleluya. terminar. Aleluya. Quiero que ustedes queden bien claros con esto. Entonces, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Usted no puede hacer nada. Es imposible. ¿Qué significa imposible? Que no lo vas a lograr. Como tú quieras, no lo vas a lograr. Porque apartado de Él, nada podemos hacer porque Jesús es fe. Amén. Porque hay una sola cosa que vence el mundo, dice la Biblia, primera de Juan. ¿Qué es lo que vence el mundo? Nuestra fe. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Ahora, gloria al Señor. Gloria. Entonces ninguno de nosotros hemos pedido eso, ¿verdad? Que las montañas se muevan de aquí para allá. Esa montaña. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay una montaña que sí yo quiero que se mueva. Hay montañas de pecado que están bloqueando el camino del Evangelio. Así es. Hay montañas. Por eso que cuando Israel fue a conquistar la tierra, la primera tierra fue Jericó, había una muralla y se cayeron, porque la muralla era un tropiezo, un obstáculo para cumplir la conquista de la tierra. Amén. Entonces toda muralla que el diablo ha puesto delante de ti, tú tienes el poder de Dios para derribarla y que se caiga en el nombre de Jesús. Amén. Las montañas, Aleluya. los tropiezos, lo que está impidiendo que el Evangelio fluya, que el Evangelio se predique, esas montañas de pecado se tienen que acabar. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Y quién la tiene que derribar? Nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, el salmista dice, con Jehová asaltaremos muros. Con Jehová asaltaremos muros. Amén. Y destruiremos ejércitos de enemigos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Y por qué el Evangelio no se está moviendo con poder? Por la falta de fe. Bueno, ya va, espérate. ¿Y si llueve? ¿Y si esto? ¿Y si no viene? ¿Si no viene? ¿Si viene? No importa, hay que moverse con fe. Amén. Vamos con el quinto, porque son 7, me quedan 3. Hola, hijo. Vamos con el quinto principio. Para que nuestra oración pueda ser oída y pueda ser efectiva. Amén. El quinto principio es de orar conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice. Primera de Juan 5:14, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. O sea, todo depende de esto. Primero, tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios. Para eso usted tiene que meterse en su presencia. Y debemos orar
conforme a esa voluntad. Ahora, si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces es imposible que nosotros tengamos fe que mueve montañas, porque no sabemos qué es lo que vamos a mover. ¿Entonces me están entendiendo? Amén. Necesita descubrir cuál es la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, la oración del apóstol Pablo, en Colosenses 1:9, era que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Cuando usted sabe la voluntad de Dios, usted nunca va a hacer su voluntad, la tuya, sino la de Él. Jesús lo dijo en el Padre Nuestro, dijo, hágase tu voluntad. Él dijo que la voluntad de Dios se hiciera y él sabía cuál era la voluntad de Dios. Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Amén. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, nadie te va a mover. Entonces, para esto se requiere el conocimiento íntimo de Dios. Tú tienes que entrar en la intimidad con Dios para conocer su voluntad. Para tú conocer la voluntad de alguien, tú tienes que saber y conocer quién es. Cuando una persona conoce en intimidad a otro, sabe cuál es su voluntad, sabe lo que le gusta, lo que no le gusta. Un hijo sabe lo que no le gusta al padre y no lo hace, porque ya conoce la voluntad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer para descubrir cuál es el deseo de nuestros amigos, por ejemplo? ¿Cuál es la voluntad de nuestros amigos? De nuestros amigos, hablando con ellos, pasando tiempo con ellos. Y entonces, ¿cómo entonces nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios si no pasamos tiempo con Él? Amén. No pasamos tiempo con Él. ¿Cuántas horas pasamos nosotros de rodillas ante Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar en la intimidad con Dios con una oración de 5 o 10 minutos? 5 o 10 minutos, eso es lo que hay que avergonzarse. Más bien. Para nada, eso no funciona. 5 minutos no funciona. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, a lo mejor de repente ni siquiera 5 horas, ni 10 horas. Y posiblemente tampoco en 5 días. Es cuestión de dar tiempo a Dios a diario. Amén. Y aprender cuál es su voluntad para ese día a día. La Biblia dice que un día emite a otro día sabiduría. En otras palabras, Dios le da la sabiduría, la esencia de la sabiduría, en un día la deja. Y después cuando se va terminando ese día, eso se transfiere al día próximo. Por eso es que Israel decía, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Entonces vean, gloria a Dios para siempre. Damos gracias a Dios. Vamos con el sexto principio. Y es el principio de orar en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Jesús dijo en Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Aleluya. Lo voy a repetir. Lo dijo Jesús. Lo voy a repetir. Si algo pidieres en mi nombre, pero digo, ¿a quién se le pide? Al Padre. Amén. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él se hace responsable. Cuando nosotros pedimos algo en su nombre. Por eso la palabra de Dios dice en Marcos 16 que estas señales seguirán a todo aquel que cree. Pondrá las manos sobre los enfermos en su nombre y sanarán. Echarán fuera demonios en su nombre. En el nombre de Jesús. Tremenda promesa, ¿oye? Tremenda promesa. Todo lo que pidieres
al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, lo vamos a recibir porque Él lo va a hacer. Amén. Aleluya. Dice, yo lo haré. Tremendo. Ahora, ¿qué significa entonces? ¿Qué significa pedir al Padre en el nombre de Jesús? ¿Qué significa eso? Eso es algo más profundo de lo que la gente cree. No es cuestión de como si fuera una fórmula mágica. En el nombre de Jesús así, de puro labio. No, no es así. Porque así la gente nunca va a conseguir nada, no va a conseguir resultado en su oración. Porque usted puede, o yo puedo decir en el nombre de Jesús con mi boca, pero que eso no esté revelado en mi corazón. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Pero tiene que confesar. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Nombre de Jesús. El diablo le odia y tiene miedo al nombre de Jesús. Usted dice, en el nombre de Jesús, con autoridad, y usted vive para Jesús, él tiene que temblar. Se tiene que ir. Porque el nombre de Jesús le recuerda a aquel carpintero que lo derrotó en el Calvario. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Ahora, entonces, ¿qué significa esto entonces? Vamos a entrar un poquitito, un momentito. Pedir al Padre, a Jehová Dios de los ejércitos. Primero tiene que saber que hay un Padre. Amén. Y para saber que usted tiene un Padre, quiere decir que ya tú no eres huérfano. No somos huérfanos, somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. A los huérfanos los sostiene el gobierno, porque tenga misericordia de ellos. Nosotros no somos huérfanos, a nosotros nos sostiene Dios. Amén. Nuestro Padre Aleluya. celestial. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Dios nunca va a negar la petición que le hacemos a Él si esa petición viene en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, Él no puede negarnos nada en el nombre de Jesús que esté en la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él ama mucho a Jesús, Él ama a su Hijo. Amén. Tú eres mi Hijo amado, le dijo. Y que padre que ama a su Hijo no le va a dar lo que el Hijo pide. Jesús lo agradó en todo, fue obediente en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se negó a sí mismo. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Seguimos, me quedo unos. Entonces quiere decir que cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, nuestras oraciones tienen que ser respondidas. Cuando oramos en el nombre de Jesús, nuestras oraciones son respondidas. Aunque para responder eso Dios tenga que remover montañas. Amén. Dios mandó la respuesta al profeta Daniel, Daniel capítulo 9. Y tuvo 21 días Daniel, había una montaña de demonios. El príncipe de Persia, un demonio, un principado que lo bloqueó al ángel que venía con el mensaje de respuesta. 21 días tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarlo. Porque Dios cuando quiere traer una respuesta, aunque tenga que mover el cielo y la tierra, te la va a traer. Amén. Gloria Por eso a cuando Dios. yo le pido algo al Señor, yo lo creo y no lo pido más, ya listo. Yo creo en mi corazón que está allí. Amén. Aleluya. Dice, no, pero es que siempre insistir, es como que Dios no nos oyó ayer. No nos oyó Dios.
No es que acuérdate, fue injusto que la bruja aquella, la vieja viuda. Mira, hermano, ¿cómo vamos a comparar a Dios con un juez injusto? Dice que ese juez injusto no respetaba a hombres, no le hacía justicia a nadie, no respetaba a nadie. Ese no es Dios, es equivocado. Lo que habla la gente es que hay que ser insistente en ciertas cosas, pero yo le pedí a Dios ya y listo. Yo le entregué mi casa, nuestro apartamento, ahí está. Ahí está, una sola vez, ahí está. Se lo entregamos y ese de él. Vamos con el séptimo principio y el último, con esto nos vamos. Vamos con el séptimo principio. Es el principio de orar en el Espíritu Santo. Y vamos a dejar el Espíritu Santo por fuera. Equivocado. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos completos. Juan capítulo 20 dice, orad por él. Perdón, Judas 20. Judas 20 dice, orando por el Espíritu Santo. Judas 20 dice, se lo voy a repetir, orando por el Espíritu Santo. Ahora, escuche. Hay cosas. Hay cosas que... Hay cosas que tienen una fórmula, tienen un secreto. Ahí la comida tiene cierto secreto. El chef nunca dice su secreto. Hay ciertas cosas que tienen fórmulas químicas. Vea, la Coca-Cola produce millones y millones y millones de litros y de galones y de gandolas, de camiones, de patanas, como llaman ustedes. Pero siempre la fórmula es la misma. Siempre la Coca-Cola sabe igual. Porque no cambia la fórmula. Dios también tiene una fórmula. En la oración se llama también el Espíritu Santo. Orar al Padre en el nombre de Jesús y con el Espíritu Santo. Esa es la fórmula. Para que Dios nos pueda oír. O sea, este es el secreto de que nuestra oración sea victoriosa. Amén. Aleluya. Ahora, no es posible que nosotros pidamos algo con fe al Padre si no estamos bajo el control y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos da la fe. Porque la fe es un fruto del Espíritu, es un don del Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que puede darnos la fe, la convicción. Él es el único. Dice la Biblia, bueno, se lo voy a poner así. El Espíritu Santo es el único que sabe. El Espíritu Santo es el único que sabe lo que Jesús quiere. Amén. Dice que la Biblia que Jesús nos habló de que el Espíritu Santo fue enviado para recordarnos todas las cosas que el Señor nos habló. El Señor, el Espíritu Santo nos revela al Padre y a Jesús. El Espíritu Santo es el único que sabe lo que Jesucristo quiere de nosotros. Y es el único que puede revelarnos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña hasta los secretos del corazón de Dios. ¿Cómo podemos orar entonces en el Espíritu Santo? Me dirá usted. El secreto, Pablo nos lo dio por el Espíritu Santo mismo en Gálatas 5:25. Dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Aleluya. Si vivimos en el Espíritu, debemos andar también en el Espíritu. Porque el Espíritu y la carne no son compatibles. Hasta que nosotros podamos orar en el Espíritu Santo, debemos aprender a andar en el Espíritu.
Antes de nosotros podamos orar en el Espíritu, orar en el Espíritu Santo, debemos aprender a andar primero en el Espíritu. Vivir diligentemente en una vida santa, pura, de comunión con Dios, cada día, no es domingo a domingo, cada día y cada hora del día, de hecho, momento a momento. Cuando aprendamos todas estas cosas, vamos a poder siempre orar con un corazón puro, con un espíritu dispuesto a perdonar, con una motivación correcta, con una fe profunda y sin reserva y sin duda, de acuerdo con la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Y entonces, y solo entonces, nosotros podemos recibir respuesta a nuestra oración. Entonces va a ocurrir. Amén. Entonces ocurrirá lo que nosotros estamos esperando. Amén. Aleluya. Seremos capaces de enfrentarnos a cada montaña de obstáculos en el nombre del Señor Jesucristo. Y siempre y cuando Espíritu caminemos con el Espíritu Santo, estemos llenos de Él, nada será imposible para nosotros. Para el que cree todo es posible, pero para creer, eso no es una cosa de la carne, eso es un fruto del Espíritu, eso es la fe. Para el que cree todo es posible. Amén. Aleluya. Entonces yo le digo a Dios todos los días: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Ellos querían aprender a orar. Ellos no le dijeron: enséñanos a predicar. No, hermano, ¿de qué sirve una predicación? Yo aprender a predicar todas estas cosas y no oro. No tengo comunión con el que inspira los mensajes, con el que rompe los corazones, con el que trata con cada vida para convertir pecadores a la luz de Cristo. Amén. Si nosotros no oramos, el mensaje no tiene fuerza, no tiene poder. La oración nos da poder, nos llena de Dios. Amén. Aleluya. Y la palabra nos da conocimiento y autoridad. Yo creo que estamos bien claros, ¿verdad que sí? Amén. 7 principios para tener una oración poderosa, efectiva, para que nuestras oraciones sean oídas y sean efectivas y podamos tener una vida de oración poderosa. Amén. Vamos a ponernos en pie. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos limpie el corazón, que nos revele tu voluntad, que nos enseñes a ser instrumentos tuyos, pero tener una vida de oración verdaderamente efectiva y poderosa. Que nuestra oración trascienda en lo natural y entre en lo sobrenatural, que entre en tu presencia y esperamos respuesta de todos nuestros clamores y oraciones, Señor. Te pedimos también, Padre mío, que esta palabra quede sembrada en lo profundo del corazón y que nosotros podamos poner estos pasos por obra y nosotros podamos, Dios mío, cada día crecer en el conocimiento y entendiendo cuál es tu voluntad agradable, perfecta, Señor. Gracias te damos, Padre mío. Pido por sanidad en el alma, en el espíritu y en el cuerpo de todos los que estamos acá. Bendecimos tu pueblo, Señor.